Hola, es un gusto saludarlos. Soy Juliana González y bienvenidos a las noticias económicas. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el canciller alemán Olaf Scholz presidieron este lunes la segunda edición de las consultas de alto nivel germano-brasileñas celebradas en el marco de la difícil negociación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A ambos lados del Atlántico se siente la oposición. Países como Francia y Argentina expresan sus reservas sobre el pacto. Mientras tanto, en Berlín, Scholz y Lula instan a Macron a abandonar su oposición a este acuerdo y no pierden la esperanza de que se logre antes de la cumbre del Mercosur este jueves. Brasil y Alemania están dispuestos a seguir intentando cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La visita a Berlín del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva así lo demuestra. Un pacto que, de conseguirse, crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de habitantes. Brasil es nuestro socio comercial más importante en Sudamérica. Más de 1000 empresas germano-brasileñas con un enorme potencial contribuyen a afianzar nuestras relaciones comerciales y económicas. Por ello, Brasil y Alemania apoyan la conclusión del acuerdo UE-Mercosur y estamos presionando enérgicamente para que el acuerdo se concluya rápidamente. El presidente brasileño también se mostraba optimista. La cumbre del Mercosur del próximo jueves será un momento decisivo para las negociaciones. He reiterado al canciller la posición de que la Unión Europea decida si tiene interés o no en cerrar un acuerdo equilibrado. En un contexto de fragmentación geopolítica, la concurrencia de nuestras regiones es primordial para la construcción de un mundo multipolar y el fortalecimiento del multilateralismo. Estas consultas de gobierno tienen una clara finalidad económica, sobre todo para facilitar el establecimiento de una cooperación a largo plazo en materia de energías renovables, materias primas, digitalización y trabajadores cualificados. Según el diputado liberal alemán Knut Gerschau, también hay grandes oportunidades para las empresas alemanas en lo que se refiere al desarrollo de hidrógeno verde. Entre los temas en torno a las relaciones germano-brasileñas, la asociación tecnológica entre ambos países se quiere centrar sobre todo en la seguridad y en los sistemas energéticos del futuro. Para Brasil, el apoyo en el desarrollo de una economía del hidrógeno es muy favorable y que Alemania también participe significa mucho. Pese a que la Unión Europea lleva anhelando más de 20 años sellar dicho pacto, esa posibilidad sigue cada vez más en el aire de cara a la próxima cumbre del Mercosur de Río de Janeiro. Y a propósito del Mercosur, en entrevista exclusiva con DB, preguntamos al ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, si la posición francesa fue un baldado de agua fría justo cuando las cosas parecían avanzar, y esto fue lo que nos respondió. No, no lo fue, porque ya conocemos las posiciones francesas. Hemos estado negociando con la Comisión Europea, directamente con la estructura de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y nuestros negociadores han hecho muchos progresos últimamente. Todavía esperamos que se pueda finalizar un acuerdo a nivel técnico y cerrar las negociaciones justo antes de la cumbre del Mercosur de los días 6 y 7, esta semana, por lo tanto, en Río de Janeiro. Las posiciones de los países del lado europeo las toma la Comisión. Y a nivel político está el jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que es la interlocutora a nivel político. Y hemos hablado con él. Hablé con él incluso ahora, estos días en Dubái para la COP. Y seguimos trabajando en una perspectiva. Y a pesar de esa voluntad de Lula y de Scholz en que el acuerdo salga adelante, parece que los obstáculos están lejos de ser superados. Y saludo a esta hora a mi colega José David Navarro en Frankfurt. José, cuéntanos, en este panorama, ¿qué podemos esperar de esa cumbre de Mercosur que inicia este jueves en Río de Janeiro?
Hola Juliana, ¿qué tal? Pues parece ser que el vicepresidente de la Comisión Europea, económico, Dombrovskis, no viajará finalmente a Brasil y además el portavoz de la Comisión Europea, Juliana, ya no se quiere ceñir a la hora de referirse a esas negociaciones Unión Europea-Mercosur en un calendario de tiempo, una señal más de que lo que nos encontraremos en Brasil a partir del jueves con la cumbre del Mercosur va a ser probablemente que no se va a poder cerrar el mes de diciembre con la firma de ese acuerdo. Para salvar o sortear sobre todo las reticencias de Francia, la Comisión Bruselas forzó la añadidura de un anexo, ¿no?, que hacía más duras las negociaciones y las condiciones medioambientales. Parece ser que al final no ha sido suficiente jarro de agua fría pues, este fin de semana cuando Macron se refería en términos negativos a este acuerdo. Ahora, Julián, ante interrogantes está qué va a pasar, porque el jueves asume la presidencia a Paraguay y el propio presidente acaba de decir el lunes que es hora de mirar hacia otro lado y que ya está todo dicho respecto a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, José, pero además Paraguay no es el único obstáculo en esa región, en América del Sur. El gobierno de Argentina cambia y el gobierno saliente no ve la posibilidad de firmarlo. ¿Qué motivos ha dado el todavía presidente Alberto Fernández en Argentina? Bueno, Argentina, como tú adelantabas, Juliana, se ha ya mostrado reticente a la rúbrica de este acuerdo. El ministro de Exteriores, Cafiero, en una entrevista para La Nación, hablaba de que no era balanceado y que no aportaba beneficios para la industria argentina y tampoco para las exportaciones. Ahora las puertas o la posibilidad se puede abrir con el nuevo gobierno liderado por Milei, la que será la futura ministra de Exteriores de Argentina. Hablaba en buenos términos de estas negociaciones, de este acuerdo, y de hecho le pedía al propio presidente actual, Alberto Fernández, de que firmase antes de dejar su puesto este acuerdo. Pero ya veremos qué nos trae ese nuevo gobierno. Muchas gracias, José, y seguimos atentos al tema. Y el presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, causó polémica tras difundirse unas declaraciones suyas en las que ponía en duda la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para alcanzar la meta climática del Acuerdo de París. En una entrevista realizada en noviembre, Al-Jaber dijo que no hay ninguna ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a lograr limitar el calentamiento global a 1,5 grados en comparación con la época preindustrial. Al-Jaber es un controvertido anfitrión de la COP, pues al mismo tiempo es el jefe de la petrolera estatal ADNOC. Y en la jornada de este lunes en Dubái, el sultán aseguró que fue malinterpretado. Escuchemos. Honestamente, creo que hay una suerte de confusión y tergiversación y mala interpretación. Para abordar la pregunta correctamente, déjenme primero presentarme. Soy ingeniero de formación. Es la ciencia y mi respeto a la ciencia. Y es mi pasión y convicción por la ciencia que me permitieron progresar en mi carrera. Y cambiamos de tema. La ayuda estadounidense a Ucrania se agota a fin de año si el Congreso no llega a un acuerdo sobre nuevos fondos que permitan comprar armas y equipos para la defensa de este país. En una carta enviada por la jefa de la Oficina de Administración y Presupuesto dirigida a los líderes de la Cámara y el Senado, la Casa Blanca asegura que esta falta de recursos pondrá en riesgo los logros alcanzados por Ucrania y aumentará la probabilidad de victorias militares rusas. Pero además recuerda la misiva que los paquetes de asistencia de seguridad se han reducido. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha aportado $111.000 millones en ayudas a Ucrania. Y en España, la Asociación de Medios de Información presentó una demanda colectiva contra el grupo Meta, pues afirma que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha obtenido de manera ilegítima ingresos derivados de la venta de publicidad segmentada. Los demandantes exigen una indemnización de 550 millones de euros. De acuerdo con los 83 medios de información representados por la asociación, Meta, empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha ignorado el requerimiento europeo que exige a las grandes empresas tecnológicas tener el consentimiento expreso de los ciudadanos para que su información sea utilizada con fines comerciales y publicitarios.
Y Spotify anunció este lunes la suspensión de unos 1.500 puestos de trabajo. Esto representa el 17% de su plantilla. La medida busca reducir costos aun cuando Spotify obtuvo beneficios en el tercer trimestre. Y aunque le lleva la delantera a otros proveedores de streaming de música como Apple y Amazon, también ha incurrido Spotify en enormes inversiones para impulsar su presencia en nuevos mercados y con contenido exclusivo. Por ejemplo, en podcast ha invertido más de $1.000 millones. Pero Spotify no es ajeno a la inflación y al débil crecimiento económico en todo el mundo. Este domingo se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De acuerdo con estimativos, en todo el mundo, 1 de cada 6 personas vive con una discapacidad. Eso supone unas 1.000 millones de personas, de las cuales aproximadamente 470 millones están en edad de trabajar. Pese a que muchas de ellas están plenamente integradas en la sociedad, como grupo sufren un nivel desproporcionado de pobreza y desempleo. En Alemania, 3 millones de personas tienen discapacidad severa. Solo la mitad de los que están en edad de trabajar, entre 16 y 65 años, tienen empleo fijo. Eso es representativo de la tasa de empleo promedio de personas con discapacidad en la Unión Europea, donde 1 de cada 2 tiene trabajo. La tasa es más baja en otras regiones. En Asia-Pacífico, el 24%, y más baja aún en Estados Unidos y Latinoamérica. A pesar de los esfuerzos para incluir personas con discapacidad en el mercado laboral formal y del aumento de los índices de ocupación en todo el mundo, las personas con discapacidad siguen afrontando discriminación y marginación. Su exclusión del mercado laboral formal priva al mundo de entre 1,4 a 1,9 billones de dólares de Producto Interno Bruto anualmente, según la Organización Internacional del Trabajo. Y así llegamos al final de la economía. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión.